Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues os voy a traer algo que dije que haría, que es... Vamos a leer el primer artículo de la revista. Toda la revista prácticamente está dedicada al comunismo. Y en este caso vamos a mirar, me encantan las ilustraciones comunistas. Lo siento, pero me fascinan. Vamos a leer el primer artículo, que es ¿qué es el comunismo? ¿Vale? Surgido de las entrañas de la pobreza, la desesperación y el hambre, el sueño del comunismo ha sido a lo largo de su historia ensoñación utópica y ciencia histórica, y se ha convertido en ocasiones en pesadilla. El incesante aumento de la desigualdad puede ser clave para el resurgir de este sistema político. Y aquí salen varias imágenes. Sale esta imagen de aquí, que si no estoy equivocado es Karl Marx. Un retrato de 1875. En sus teorías, Karl Marx sostuvo que la sociedad bajo el socialismo sería regida por la clase obrera. El socialismo a su vez sería finalmente reemplazado por el comunismo, una sociedad sin Estado y sin clases. Creo que mi gata quiere salir. No lo tengo claro si va a comenzar a pegar en la puerta. Oh. Y aquí, esta es una imagen de Friedrich Engels. Y esta de aquí es de Henry de Saint-Simon. El comunismo es un sueño que antes fue utopía, después en ocasiones pesadilla, y ahora una ilusión para unos y una tiniebla para otros, y una amenaza existencial para Estados Unidos, China con su particular versión, tal y como siempre fue. Un sueño, en todo caso, que Karl Marx y Friedrich Engels convirtió en ciencia tras las ensoñaciones utópicas de escritores como Saint-Simon, Owen o Fourier. Un sueño vívido en lugares tan dispares como la Unión Soviética, Corea del Norte, Congo o Baviera. Un sueño que quizás jamás tuvo la más mínima oportunidad. El potencial norteamericano tras la Segunda Guerra Mundial quizá le situó en una posición tan dominante que impidió cualquier desarrollo económico, político o social alternativo. Lo que todavía no sabemos a ciencia cierta es el porqué: naturaleza humana, condiciones adversas, defectuosa implementación. Pero un sueño que finalmente conviene recordar, aunque solo sea porque sigue vigente y porque opta a liderar un nuevo orden internacional. China, como ya he comentado, con un socialismo muy a su manera. El sueño surgió en las entrañas de la pobreza, la desesperación y el hambre, la explotación y la miseria más absoluta, la sumisión llevada al extremo y a la obscenidad, porque solo sueñan con la libertad aquellos que no la poseen. Los Romanov y el pueblo ruso son, no cabe duda, un ejemplo de ello. En general, podemos afirmar que el motor de los movimientos socialistas o comunistas surgió de la desigualdad y el clasismo. Sociedades profundamente desiguales y clases sociales rígidamente compartimentadas. Los pobres sabían que eran pobres, que sus posibilidades de dejar de ser pobres eran casi inexistentes y que sus hijos serían igualmente pobres. Y lo peor, con todo, ni siquiera era su pobreza. Pobres, sea como fuera, que hasta la industrialización estaban lo suficientemente aislados como para no representar un problema, pero que de la noche a la mañana comenzaron a concentrarse en las fábricas y en barriadas insalubres. Sujetos del inframundo que de súbito se encontraron unos a otros, encontraron la conciencia de clase.
El comunismo no es socialismo, aunque lo parezca. El comunismo es, por tanto, muchas cosas, pero en puridad, al menos en teoría, no es socialismo, pues este no deja de ser una fase previa de preparación social para la llegada del comunismo. Y quizá se encuentre aquí el defecto del asunto en la errónea aplicación teórica de este sueño, que requería de una etapa de preparación que jamás se implementó. O quizás no, quizás sencillamente se trate de un imposible. En cualesquiera de los casos, lo cierto es que el socialismo práctico, el del día a día, parece encontrarse muy lejos de ser una etapa de preparación para la llegada del comunismo. Basta con pensar en España y en si efectivamente, más allá de los gustos personales, el PSOE es un partido cuyo fin es la preparación de la llegada de un estadio comunista superior. No lo parece, y no será por los años que llevan en el poder, más de un cuarto de siglo desde la llegada de las urnas. No, obviamente no. La socialdemocracia europea moderna no aparenta ser un estadio en sí misma, tiene demasiados elementos que la diferencian no solo del comunismo, sino del propio socialismo. El aumento de la desigualdad, clave de un posible resurgir. Es más o menos aceptado que a mayor desigualdad, mayor aumento de la polarización y mayor facilidad para la expansión de las ideas necesarias para convertir el mundo. Siguiendo la teoría inicial del sueño, en una sociedad mundial dirigida por científicos y economistas que organizan una federación de comunidades con gobierno propio, en la que el trabajo se convierta en una actividad voluntaria y los productos sean distribuidos a necesidad del individuo, es decir, un mundo más justo y mejor para todos. Sin embargo, el mayor receptor actual de la creciente desigualdad en las sociedades capitalistas, sobre todo occidentales, no se encuentra a la izquierda de la moderación, sino en las antípodas. Es la extrema derecha, como se ha podido comprobar recientemente en Francia, y como se puede comprobar con un vistazo al Parlamento Europeo, la que cada vez con mayor fuerza capitaliza el voto del desengañado. Los pobres parece que ya no sueñan con repartir la riqueza, sino con acapararla. Pero indudablemente ello puede cambiar, sobre todo en esa mayoría planetaria no alineada por la que competirán Estados Unidos y China, si no están compitiendo ya, y que constituye mucho más mundo del que demasiados piensan que existe. El capitalismo, sistema fallido. Ello nos lleva a una cuestión intrínsecamente relacionada con el capitalismo. ¿Es un sistema fallido? Las crecientes diferencias en la propia Europa entre norte y sur y este y oeste, así como el escenario de América Latina, no se muestran muy alentadores. Es evidente que Cuba y Venezuela, dos ensayos diferentes de socialismo, no brillan en el panorama latinoamericano. Pero es que su entorno, que debería ser un paraíso capitalista, no ofrece una imagen mejor. ¿Acaso alguien puede plantearse que Haití esté en mejores condiciones que Cuba? Y no es un caso especial. En América Latina, incluso el milagro chileno ya no lo es tanto, debido en gran medida al desigual reparto de la riqueza, lo que nos devuelve a la contradicción original del capitalismo. No obstante, el patio trasero norteamericano constituye la región más violenta y desigual del mundo, lo que, parafraseando a Karl Marx, se debería a que el capitalismo produce a sus propios sepultureros de una región que por ello constituye un excelente banco de pruebas del nuevo orden internacional, en el cual, por cierto, China se muestra cada día más pujante. Aquí en China, sin ningún género de dudas, una de las claves de un posible desarrollo mundial de su comunismo, o mejor dicho, de un socialismo made in China, porque el socialismo china es una versión un tanto capitalista
de lo que se supone que es el socialismo. La historia que podrán leer en este número pasa ante todo por la Unión Soviética, de Stalin a Gorbachev y de Khrushchev a Brezhnev. Pero sería injusto, incorrecto e inexacto quedarnos con la experiencia soviética, por mucho que la abundancia de los relatos académicos, literarios y cinematográficos inviten a ello. Se produjeron múltiples ensayos socialistas más allá de la Unión Soviética y en Europa Oriental. Albania, Alemania Oriental, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía o el especial caso de Yugoslavia. Por supuesto, China, a la que ya nos hemos referido, un país con un potencial enorme que pronto, ya en su nacimiento en plena Guerra Fría, se convirtió en competidor de Rusia y por ello en jugador geopolítico ambiguo, una ambigüedad que ha podido ser clave en su supervivencia y también en su auge. Una ambigüedad exhibida también en la lógica interna. Además, Mongolia, Laos, Camboya, Corea del Norte, Nepal, Afganistán y sobre todo Vietnam constituyen ejemplos asiáticos del desarrollo de los modelos socialistas asociados a la descolonización o las derivas adoptadas por estados no ya inmaduros, incluso famélicos, de tan intenso expolio padecido. En África también se produjeron diversos ensayos, de Somalia a Etiopía, pasando por Congo, Yemen del Sur o Angola. Un país, este último, independizado gracias a la ayuda militar de Cuba, Operación Carlota 1975, tras la Revolución de los Claveles, y que constituye el segundo productor de petróleo del África subsahariana. Todavía hoy Angola continúa manteniendo excelentes relaciones con el régimen castrista, un régimen cubano que, a tenor de las palabras del propio Fidel Castro, no tenía muchas intenciones comunistas. El pueblo de Cuba, y pone una cita de Castro, ¿vale? El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. La necesidad geopolítica a veces obliga. Y por último, conviene señalar ensayos socialistas que no son excesivamente conocidos, como son los casos de la India, estados de Bengala Occidental, Tripura y Kerala, Alemania, Sajonia, Bremen y Baviera, Irlanda, Limerick, Francia, Alsacia, Persia o Irán. Porque el futuro resulta impredecible hasta para los más ilustrados y eruditos, Marx y Engels, por ejemplo, señalaron que el modo capitalista de producción, al convertir más y más en proletarios a la inmensa mayoría de los individuos de cada país, crea él mismo la fuerza que para librarse de la explotación está obligada a hacer la revolución. Lo que no parece haberse cumplido exactamente. Otro ejemplo lo encontramos en Vladimir Lenin, que como muchos otros revolucionarios estaba tan lejos de atisbar la caída de los Romanov que ésta le sobrevino fuera de Rusia y no le quedó más remedio que realizar una auténtica pericia para regresar a tiempo. Y es que sabemos lo que ha pasado, aun cuando se discuta sobre ello, pero es imposible predecir el futuro, especialmente si los estados siguen sirviendo, como cuando Karl Marx y Friedrich Engels comenzaron a teorizar sobre el comunismo, a aquellos que poseen el poder económico. Los sistemas judiciales continúan beneficiando a las élites y la desigualdad no cesa de aumentar. Podríamos alcanzar al fin el sueño o volver a despertar abruptamente. Y aquí se ve una imagen de un instructor militar cubano formando las tropas del Movimiento Popular de Liberación de Angola en enero de 1976. Aunque pone que llevaban colaborando con ellos para intentar que fueran independientes desde 11 años antes, 1965. Esperaba un artículo más interesante sobre qué era el comunismo,
Pero bueno, a ver si son más interesantes. Hay uno sobre Putin. Hay varios sobre diferentes tipos de comunismo. Por aquí. Sí. Hay uno de comunismo en Asia, de Yugoslavia, de la senda china, de Putin, de los países satélites de la URSS, de África e India y de Fidel y los países árabes. Muy chulo. Ya esa es prisa. Mira que no te lo olvido nunca, pero pues os iré trayendo más, porque a mí me fascina todo el imaginario comunista. No que quiera que triunfe el comunismo, ojito, sino históricamente la imagen, las historias que ha creado independientemente de las guerras, etc. No sé, es tan raro a nuestra concepción habitual del mundo, de la sociedad, etc., que me gusta leer sobre él. Hasta otra.